Muy buenas tardes, hermanos. Ya estamos listos y preparados para recibir la poderosa palabra del Señor, ¿cierto? Y avanzando en lo que es los temas de la carta de Filipenses. Ustedes saben que hemos estado en este mes de febrero compartiendo lo que es esta carta para ir desglosando algunos puntos de mucha importancia para la iglesia de hoy, tan aplicable que es para este tiempo, ¿cierto? Y bueno, ustedes saben que ya compartimos lo que es el capítulo 1, el contexto de la carta y lo que Pablo, ¿cierto?, empieza a desmembrar, podríamos decir, como consejo a la iglesia de Filipenses. Y luego me recuerdo que el pasaje que les compartí yo también hablaba sobre mantenerse, ¿cierto?, firmes y constantes en las situaciones, ¿cierto?, de sufrimiento que muchas veces tenemos que vivir. En ese contexto de la iglesia filipense era la oposición que ellos estaban viviendo. Y Pablo les exhorta a que ellos se puedan mantener firmes, entendiendo que era parte del crecimiento, de la formación de su carácter. Y bueno, mi esposo la semana pasada les compartió sobre el capítulo 2 y se detuvo en el versículo 1 específicamente para hablar sobre el consuelo de Dios. Amén, qué importante es poder entender lo que significa el consuelo de Dios. Y vamos a seguir avanzando en estos versículos para no perder el tema, ¿cierto? Y avanzar en una petición que Pablo les hace a los filipenses, una petición muy personal. Podríamos decir que esta iglesia no era que no tenía esto, sino que simplemente Pablo les hacía esta petición a poder mantener, porque esta es la base, podríamos decir, de la iglesia. Así que por lo tanto hoy es muy importante que también nosotros podamos aplicar esta petición. Es como que Pablo estuviera haciendo esta petición en esta tarde a la iglesia Osana o a la iglesia en la tierra, ¿ya? Y muchos se eslogan con esta palabra, muchos tratan de trabajar para esto en distintas formalidades, ¿cierto? Y se ponen títulos para poder llevar adelante esto, pero tal vez Pablo, ¿cierto?, como iglesia nos deja la base y poder entender cómo es que nosotros podemos, a pesar de ser diferentes y tener distintas formas de pensar, podamos mantener esa unidad que es característica de la iglesia. ¿Ha escuchado usted eslogan de la unidad como estos, cierto? Que dicen, unidos resistimos. Cuando vamos firmes a una lucha o a pelear por algunos derechos y cosas que necesitamos, bueno, nos unimos bajo eslogan, ¿cierto? Y dice, unidos resistimos, vamos, los de la primera línea, ¿se acuerdan? En ese tiempo, lo que fueron estas jornadas de protestas y de conmoción que hubo en nuestro país, bueno, la unidad es súper importante, porque si alguien no está unido, divididos finalmente vamos a caer. Este eslogan dicen, unidos resistimos, divididos caemos, no nos separemos en fracciones que deben destruir la unión de la que depende nuestra existencia. Si aún personas pueden unirse bajo este eslogan y saben la importancia de la unidad, cuánto más nosotros como iglesia del Señor. Aquí hay otro eslogan que dice, la única forma de sobrevivir es que la manada permanece unida. Mire, pues, mire los conceptos del mundo, los eslogans que ellos se ponen para poder mantener la unidad. Cuánto más, les vuelvo a decir, nosotros como iglesia del Señor tiene que estar unida, no particionada. Bueno, acá hay otro más, dice, cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar también otros fines cuya consecución depende de su mutua unión. Interesante eslogan, ¿cierto? Acá hay otro, solo podemos hacer poco, unidos podemos hacer mucho. ¡Wow! ¡Qué interesante! Un eslogan secular que también nos puede ayudar a nosotros, entendiendo aún a mayor profundidad lo que Pablo les quería dejar como propuesta a la iglesia de los filipenses. Así que solos podemos hacer muy poco. Por eso Dios está llamando en este tiempo o está concentrando a su iglesia a que podamos fijar la mirada y avanzar hacia las metas que Él nos ha propuesto para
este año y para lo que nos queda antes de su venida, ¿cierto? Y es que podamos considerar un punto muy importante. No podemos fraccionarnos, no podemos hacer grupos pequeños y ahí estar porque necesitamos trabajar unidos en propósito a todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y el último eslogan que dice: en la unidad existe la fuerza, podemos mover montañas cuando estamos unidos. ¡Wow! Solo conceptos, ¿cierto? Que por ahí algunos pensadores han propuesto para poder desarrollar esta unidad en conjunto, que se puedan unir bajo un pensamiento, una propuesta, una petición. Cuanto más les vuelvo a decir, nosotros como Iglesia del Señor, y hoy vamos a ver el eslogan de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo propone? ¿Cuál es lo que él les llama a los filipenses a poder hacer, que también es un llamado para nosotros? Y cómo nosotros podemos verdaderamente mantener esta unidad, porque estos eslogans son propuestos para un momento, para una situación específica que ellos requieren, ¿cierto? Pero en este caso la iglesia no es algo que lo hace por un momento, es algo que nosotros debemos mantener por el tiempo, ¿cierto? En el trabajo unido de la iglesia. Así que oramos al Señor para introducirnos en la palabra de Dios en este día. Amado Padre, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Estamos listos y preparados para recibir esta palabra que hoy tú nos quieres ministrar, a poder fijar nuestra mirada en un punto, Señor, de unidad, la cual nos debe llevar a cada uno de nosotros como iglesia a avanzar, Señor, a avanzar. Ya se ha terminado el tiempo, Señor, tal vez de confinamiento, de poder estar ahí estancado. Ya se ve, Señor, que esto se está abriendo, Señor, que ya se está ordenando de alguna manera, Señor, y tenemos que levantarnos antes, Señor, de que se puedan levantar algunas propuestas o cosas que puedan amenazar, Señor, el trabajo y el avance de la iglesia aquí en nuestro país y en todo el mundo, Señor. Oramos por la paz, oramos, Señor, para que tu presencia nos pueda acompañar, Señor, y en todo podamos fijar la mirada en ti, Señor. Bendecimos al pueblo que hoy está, Señor, recibiendo esta palabra y que pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás aquí y estás guiando esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema que le he puesto, ¿cierto?, a este sermón se llama una petición muy personal. Y esta petición muy personal nosotros la encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 2, del 2 al 4. Bueno, este capítulo 2 es muy interesante. Podemos sacar muchos temas de este capítulo. Luego, ¿cierto?, viene el ejemplo de Cristo, la entrega que Él tuvo para poder, ¿cierto?, mostrar un ejemplo que nosotros debemos seguir. Pero vamos a analizar esta petición personal que es para ti en esta tarde, que es para mí, y que también fue realizada a esta iglesia de Filipenses. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 2, de 2 al 4. Completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Qué hermosa petición le hace Pablo a los filipenses. Estos versículos están hablando de una petición muy personal. Parte de la razón por la cual Pablo quería que los filipenses prestasen oído, pusieran atención a esta palabra, a este consejo. Y él lo que quería que ellos entendieran era que debían saber que algo le hacía feliz a Pablo, que eso que le iba a mantener su corazón alegre era lo que a él, cierto, le iba a dar como satisfacción al saber que él había fundado esta iglesia y que él quería verlos a ellos trabajando, luchando y manteniendo esta petición que les hacía de manera personal. Aquí el apóstol insiste en esta petición o exhortación a que mantengan la unidad de pares y de sentimientos, la unidad de pares y de sentimientos, ¿cierto? Especialmente que sean humildes imitando a Cristo. Amén. Esta es la petición tan hermosa que les hace Pablo a los filipenses. Esta sección del capítulo 2 nosotros podemos comprender y ver o analizar tres porciones que están estrechamente conectadas entre sí, pero hoy solamente vamos a analizar la primera sección.
tal vez el domingo ya presencialmente mi esposo pueda seguir con la segunda sección, pero aquí vemos que en esta primera sección Pablo hace a los filipenses esta petición personal. Después de exhortarlos, ¿cierto? Como les ministraba yo en la palabra, a luchar valientemente en el capítulo 1 del 27 al 30, les exhortaba a luchar valientemente, unidos también, ¿cierto? En esa lucha frente a la oposición, el apóstol aquí pasa a exhortarles a que promuevan la unidad fraternal dentro de la congregación. Hermanos, ahora que nosotros vamos a partir, no solamente con el culto presencial, sino que con ya el trabajo de la iglesia en todos los ministerios, ya vamos a tener ya hemos tenido algunas reuniones con algunos grupos de liderazgo, ¿cierto? Ya prontamente este 15 de marzo estamos ya con nuestras reuniones generales para que ya podamos avanzar, ¿cierto? En la planificación. Lo importante para todo esto, para partir, es que nosotros podamos entender que el eslogan de este momento es que podamos marchar unidos, unidos como iglesia, ¿cierto? Y también en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, amén. Y también a eso añadirle características o virtudes que nos van a ayudar, ¿cierto? A poder mantener esta unidad. Entonces, como les decía, en esta sección que se particiona en tres porciones que están conectadas, en esta primera sección Pablo hace esta petición a los filipenses y les hace esta exhortación a la unidad. ¿Y cómo parte, cierto? Este versículo número dice, completad mi gozo, está diciendo Pablo. O sea, si nosotros parafraseamos este completar mi gozo, es como que Pablo les dijera, ya estoy alegre por las buenas noticias de vosotros. Y nosotros lo vemos en el capítulo 1, versículo 4 y 15, de todo lo que estaba sucediendo con la iglesia, cómo le traía contentamiento al corazón de Pablo, él como pastor, como tal vez como encargado, como fundador de esa iglesia, ¿cierto? Estaba muy contento de los avances que los hermanos estaban realizando, así que él ya estaba contento por los filipenses, pero ahora él quería que este gozo se completara, o sea, que se llenara. Y este llamado lo hace de una manera imperativa, esta petición la hace de manera en la cual ellos tenían que comprender que era algo inmediato. Y no solamente que ellos lo pudieran comprender que era como algo importante, sino urgente. Se da cuenta, hermanos, la unidad es algo muy importante. Por eso, a veces cuando nosotros hablamos con algunos hermanos de poder, ¿cierto? Volver a casa, volver a la iglesia, poder tomar, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer para trabajar juntos es algo que tiene que ver con una urgencia, con algo importante. No lo podemos considerar como algo insignificante. Es un llamado para que la iglesia pueda avanzar. Si no estamos unidos es muy difícil que podamos ir avanzando en los planes y propósitos de Dios para la iglesia. Y él les pide, Pablo les pide a los filipenses que alcancen esta unidad y que la practiquen. Hoy en esta tarde Dios también nos dice, hey, ustedes tienen que alcanzar esta unidad, tienen que dejar de estar particionados, ya tienen que dejar de estar en sus casas ahí, ¿cierto? Porque ya pasó esto, ya estamos vacunados, ya estamos con los cuidados, con toda la educación que hemos tenido para poder enfrentar este nuevo estilo podríamos decir, de vida con nuestras mascarillas, que ya no salimos así nomás, sino que tenemos que lavarnos las manos, que el alcohol y que desinfectar y todo lo que lleva esta nueva forma de vivir que nos ha traído este virus, ¿cierto? Pero eso no significa que nosotros no vamos a seguir en esta unidad, que no vamos a seguir alcanzando esta unidad. Ya, hermanos, pasó. Ahora, el 6 de marzo es la fecha que tenemos que comenzar a alcanzar esta unidad, a trabajar por la unidad y no solamente entenderlo, recibirlo, sino que comenzar a ponerlo en práctica. Así que ahí el que está a tu lado, si estás junto a tu esposo, a tus hijos, a los que están ahí en esta hora, dile ya, vamos a marchar, vamos a comenzar a poner en práctica lo que es la unidad de la iglesia. Bueno, aquí Pablo les habla a los filipenses cómo poder alcanzar, cómo poder practicar esta unidad. Y primeramente, ¿cierto? Nosotros podemos alcanzar esta unidad a través de una unidad profunda.
Ya no es algo que solamente se lleva a cabo a través de los eslogan que yo les comentaba al principio. No es a través de una frase, oye, esto es lo que nosotros vamos a poner en pensamiento de las personas. No se trata solamente con un pensamiento, se trata con una acción, se trata con algo que tiene que ser profundamente analizado y tomado desde nuestro interior. Por eso que esta unidad tiene que ser una unidad profunda. Y por eso que Pablo le está hablando de sentimientos, le está hablando de que no es algo solamente de pensamiento, sino que es algo que nos une, ¿ya? Y dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nosotros sabemos que a veces nuestros pensamientos son distintos cada uno de otro, nuestras percepciones. Muchas veces esas cosas son las que nos separan, pero dentro de la iglesia nosotros tenemos un punto de encuentro, podríamos decir, algo en lo cual podemos decir, mira, ya dejo mi raza o dejo mi cultura o dejo esta manera de pensar, ¿cierto? Esta forma como a mí me criaron y ahora yo me voy a unir en esto tan hermoso que Pablo nos dice, esta unidad profunda. Y se hace, ¿cierto? Como lo dice Pablo, al sentir lo mismo. Y nosotros tenemos el mismo amor, en eso no puede haber diferencia. Y ese mismo amor, ¿cierto? Es el amor que viene, ¿cierto? Por medio de Cristo, que le tenemos a Cristo y que Él nos tiene a nosotros, ¿cierto? Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por obra del Espíritu Santo. Eso nos hace, ¿cierto? Trabajar por esta unidad, sintiendo una misma cosa. Esto en conjunto habla de la misma idea. Una unidad profunda permanece y es interna entre los hermanos. ¿Y por qué viene, cierto? Viene justamente por esto que Pablo les está exhortando. ¿Qué les está pidiendo? Les pide que sean de un mismo sentir, ¿ya? Y esto es lo que tienen ellos como unanimidad de pareceres y de sentimientos, tiene que ver con la mentalidad y sentimiento. Esta unidad aparece detallada como un solo amor. Amén. Y esto es un mismo objeto de interés, de preocupación amorosa, una sola alma, es decir, unánime, vibrando juntos al son de estar unidos con los mismos ideales, impulsados por las mismas motivaciones, con unidad de propósito. Amén, un solo amor. Qué interesante lo que Pablo nos expresa, ¿cierto?, al exponer esto a los filipenses. Esta unidad es la meta de la iglesia. Lo que sigue en Filipenses 2 del 3 al 4 son las descripciones ahora de cómo alcanzar y practicar la unidad que está mencionada aquí en Filipenses 2:2. Amén. Entonces, veamos ahora estos pasos. Si nosotros tenemos este punto en común, el objeto de interés, que es el amor, así que por lo tanto ahora tenemos que poner en práctica esta unidad que Pablo menciona. Tenemos que desarrollarla a través de estos pasos. Y aquí vemos, ¿cierto?, dos cosas que se contraponen, que es la vanagloria, que es la contienda, a diferencia de la humildad y la generosidad. Ya esto vemos que hay algo que nosotros no podemos hacer, pero sí hay algo que se contrapone a eso que tenemos que tener como implícito en nuestra vida. Entonces Pablo parte diciendo estos pasos, ¿cierto?, que vamos a ver. Y el primer paso tiene que ver, ¿cierto?, con virtudes básicas que facilitan esta actitud cristiana de múltiple unidad. ¿Ya? Y el primer paso es nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este es el primer paso para este tipo de unidad. En la carne nosotros en común muchas veces nos sentimos, o más para que se pueda entender también carne en nuestra humanidad, ¿cierto? Nos sentimos a veces motivados por la contienda, por la vanagloria, porque muchos tenemos ideales, ¿cierto? Y muchos de nosotros hacemos cosas que no es por amor hacia los demás. A veces las cosas que hacemos es por egoísmo, ¿cierto? Nuestro propio deseo de promoción, de estar adelantado, de competencia, de competitividad, ¿cierto? Eso a veces nos hace estar en esa contienda, ¿ya? Pero aquí Pablo está diciendo, nada hagáis por contienda. Esta
esta palabra contienda. Pablo sabía que era importante decir contienda, el poner esta palabra contienda, porque no todas las ambiciones son contenciosas. Y aquí existe una buena ambición en este propósito de Pablo, ¿cierto? De la unidad. Existe una buena ambición, o sea, una buena contienda, la cual, ¿cierto? Va a glorificar a Dios y le sirve a Él con todo lo que nosotros tenemos. Amén. Nosotros ponemos a disposición todo lo que tenemos, justamente, ¿cierto? Porque la ponemos a servicio de Dios y la motivación es el amor. No lo hacemos, ¿cierto? Por ser superiores a los demás, por promocionarnos o por estar adelantados, ¿cierto? Yo soy mejor que el otro, sino que es simplemente para glorificar a Dios. Amén. El segundo paso para mantener esta unidad profunda es que dice Pablo, nada hagáis, ¿cierto? Por contienda o por vanagloria, ¿cierto? Nada hagáis por vanagloria. Este es el segundo paso para este tipo de unidad, la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? La vanagloria es el tener un alto concepto de uno mismo sobre los demás. Que yo soy mejor, que yo puedo hacer estas cosas mejor. Muchas veces miramos a nuestros hermanos y los descalificamos y a veces nos frustramos porque pensamos que nosotros tenemos una mejor aptitud, ¿cierto? Para realizar a lo mejor ese cargo que nos ha sido desempeñado o estar en ese lugar. Pensamos que yo lo haría mejor, yo cantaría mejor, yo sería un mejor líder. Y muchas veces estamos ahí porque la vanagloria tiene que ver con tener un alto concepto de uno mismo. Bueno, yo estudié en el SED, bueno, yo tengo capacidades, estudié en la universidad, así que por lo tanto yo puedo desarrollar a lo mejor con mucha más excelencia esto dentro de la iglesia. Pero cuando nosotros ponemos el pensamiento en eso, que es por nuestro currículum, por nuestra capacidad, entonces cuidado porque puede ser, ¿cierto?, vanagloria personal. Entonces, este tipo de paso que amenaza, ¿cierto?, la unidad es la vanagloria, ¿cierto? Y nosotros no podemos tener un alto concepto de nosotros mismos sobre los demás, ¿no? Porque aquí Jesús nunca va a mirar que yo soy mejor que otro, porque yo tengo mi credencial, porque yo he terminado el instituto, porque simplemente somos los pastores de la iglesia, somos superior a la iglesia. No, eso no. Tener un excesivo interés propio o una preocupación propia, esto se traduce muy bien a vanagloria, a presunción, a petulancia, y eso no puede estar dentro de la iglesia. Eso amenaza la unidad de la iglesia. Una definición en el diccionario para la palabra vanagloria o presunción es justamente una opinión excesiva, favorable de la habilidad propia, la importancia o inteligencia. Yo soy más inteligente, yo soy más importante, yo tengo mayor habilidad. Hermanos, no podemos tener ese tipo de pensamiento, se contrapone, amenaza lo que es la unidad. Y así sucesivamente, cuando nosotros hacemos las cosas sintiéndonos muy importantes o con la capacidad o con el talento, entonces nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Estamos trabajando en contra de la unidad, la cual Pablo está suplicando que los filipenses tengan. Así que cuidado, no puede existir eso. Estamos yendo en contra. Amén. Así que nada hagáis por contienda, por competitividad, ¿cierto? O por un excesivo pensamiento de nosotros mismos. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Ahora, ¿cierto? Pablo nos lleva al tercer paso, y es lo que es contrario a la vanagloria y a la competitividad, que justamente es, antes bien, dice Pablo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este tercer paso para este tipo de unidad escrita aquí en Filipenses 2.2 es completamente contraria a la actitud del mundo. Hoy día el mundo pasa a llevar, ¿cierto? Las personas buscan maneras de superar al otro, de tener el puesto del otro, porque pensamos que somos más competentes, ¿cierto? Y comienza a ver esa lucha de poder. El mundo, ¿cierto? Es un pensamiento contradictorio al que Pablo está expresando aquí. Debido a que la humildad es la cosa menos atractiva para el modo de pensar de este mundo. Por eso que somos diferentes, por eso que se dice más adelante en este mismo capítulo que tenemos que imitar a Cristo. Ese es el modelo, no es el modelo de competitividad del mundo, sino que es el modelo de Cristo.
Y en cuanto a la humildad, Pablo dice teniendo. ¿Por qué Pablo está diciendo aquí en la carta teniendo? Eso tiene que ver con consideración mezclada con estima. Cuando Pablo pone esto, está diciendo, oye, considera a la persona, estímala cuando tú pienses en ella, cuando trabajes con ella, cuando lleven juntos, ¿cierto?, un trabajo dentro de la iglesia. Considera a tus hermanos, estima a tus hermanos. Por eso dice, en cuanto a esto, teniendo cada uno a los demás, considerando, estimando a los demás, ¿cómo dice aquí? Como superiores a sí mismo. Aquí no se trata de vencer el complejo de inferioridad ni de superioridad, sino al prestar, hermanos amados, el respeto, la consideración y el honor a los demás. Hermanos, muchas veces en la iglesia no hay respeto a las personas que están encargados de la iglesia como servidores de Cristo. No hay respeto al liderazgo, no hay respeto a la persona que el pastor pone para delegar una función en ujier, en aseo, en la música. Dentro de los mismos liderazgos, la gente no se quiere sujetar a los líderes que están establecidos. No hay un respeto, hermanos. A veces con estas actitudes que nosotros tenemos tan sectarias, estamos mostrando, ¿cierto?, este espíritu separatista de división que amenaza la unidad. ¿Por qué? Porque no hay respeto. Y en el mundo no hay respeto, en el mundo no hay consideración, no se da honor. Dígame usted, ¿en qué parte usted puede sentirse del mundo así? ¿En qué lugar específico en su trabajo a veces tiene esa consideración, ese respeto, ese honor? En la iglesia es donde nosotros, ¿cierto?, esto se tiene que cultivar, la humildad. Y la humildad se muestra, ¿cierto?, al tener esta consideración. Y esta consideración, ¿cómo va unida? Con el respeto, la consideración, el honor a los demás, sin requerir para nosotros ese honor, sin requerir para nosotros ese respeto, consideración, sino que darlo, cada uno por gratitud a Dios, por responsabilidad en el desempeño de las respectivas funciones. Ha de ser, ¿cierto?, consciente de sus propios dones, tal vez de esa propia capacidad que Dios te ha dado, de esa facultad que Dios te ha otorgado. La humildad no está reñida con la verdad, pero aquí se trata de eso, de respeto, de consideración, de honor a los demás. ¿Cómo ves a tu hermano que está a la par contigo trabajando en un ministerio? ¿Respetas a tu líder? ¿Consideras a tu líder que llega temprano, que prepara? A las personas que sirven, a veces las personas que sirven las tenemos como empleados y no reconocemos, no respetamos que ellos han ordenado la silla, que han preparado el ambiente, que tienen todo dispuesto, y nosotros deberíamos darle a ellos el respeto, la consideración, el honor, a cada uno como cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante para poder mantener la unidad. Los antiguos griegos consideraban a la humildad un defecto. Y así es como el mundo lo piensa, ¿cierto?, que la humildad es un defecto. No era verdaderamente la humildad una virtud. La idea pagana y secular de la humanidad es imponer la voluntad de uno sobre los demás. Oye, hace lo que yo digo, si los otros están mal. Mira, no, los pastores están, no sé, están mal. Los líderes que están haciendo estas reuniones, ¿para qué? Hagamos lo que a nosotros nos parece mejor, es más conveniente, tiene un mejor horario, es más liviano, no tiene tanto compromiso. Y resulta que comenzamos a actuar verdaderamente con la idea secular del mundo, con esa idea pagana de imponer la voluntad y no someterse, no sujetarse. Esta idea secular de la humanidad es imponer esa voluntad. Cuando alguien sabe que cuando alguien se inclinaba hacia los demás, esto lo hacía por obligación, por lo cual era una acción vergonzosa, era un oprobio presentar respeto, tal vez inclinarse ante los demás. Pero aquí la idea de la ética cristiana de la humildad no puede ser alcanzada por la mente secular. Una persona que piensa como el mundo, que tiene una mente secular, no va a poder nunca entender esto de prestar respeto, prestar consideración y honor a los que Dios ha puesto. Con los escritores paganos generalmente la palabra tiene un mal significado. El significado de la humildad es algo despreciable, es algo denigrante. Oye, ¿cómo vas a ser una persona humilde? Eso no, denigra a tu persona. Te van a despreciar como persona, te van a atropellar. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, vemos que la humildad es algo que se realza.
y lo vamos a ver la próxima semana, bueno, ahí en nuestro culto presencial, en el verdadero sentir y ejemplo de Cristo. Es algo que lo exaltó, que lo elevó, que le dio un nombre por la actitud que Cristo mostró. El apóstol sabía que para poder crear armonía necesitas primero engendrar humildad, para que todo pueda sonar acorde, para que pueda sonar armonioso, para que no se vean situaciones medias defectuosas. Una de las cosas que tiene que engendrarse para poder, ¿cierto?, mantener una iglesia unida es la humildad. Los hombres no riñen, hermanos amados, cuando sus ambiciones han llegado a su fin. Por eso que nada hacemos por contienda ni por vanagloria, antes bien, dice la palabra, con humildad. Amén. Qué hermoso, qué precioso lo que Pablo nos lleva a poder llevar a cabo. El cuarto paso es estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. O sea, está hablando de la humildad, pero ahora está hablando de estimar. Y esto tiene que ver específicamente con ser generosos, hermanos amados. En este mundo se ha perdido lo que es la verdadera generosidad. La generosidad a veces la reducimos a donar, a dar, a estar ahí, a vestir, a alimentar, y somos generosos, pero no hemos entendido lo que Pablo quiere decirle a la iglesia con respecto a la generosidad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Esto también es generosidad dentro de la iglesia. Esto también es generosidad que tenemos que practicar los unos con los otros. Este es el cuarto paso para este tipo de unidad. Esto reprende mucho al concepto cultural de la autoestima. Aquí la Biblia no sabe nada de la idea que debemos y tenemos que llevar una actitud de confianza superior, una confianza de dependencia en nosotros mismos en cada situación. Y no conoce la idea de que esto es el fundamento de una personalidad saludable, una personalidad humana. Hoy día el mundo, la psicología y también, ¿cierto? Claro, la psicología trabajan con la autoestima de las personas. Es verdad, es saludable, es bueno, pero tiene que estar en el equilibrio de que eso a nosotros no nos vaya a hacer depender tanto de nosotros mismos, porque nuestra competencia y todo lo que tenemos no depende de nuestras capacidades, depende de Dios. Así que cuidado muchas veces con esta autoconfianza. Es bueno cuando a veces tenemos como una personalidad bastante baja, ¿cierto? Una autoestima bastante baja. Es bueno trabajar con eso, pero luego, ¿cierto? Tenemos que trabajar con el concepto bíblico, ¿cierto? Que no es basado en la autoconfianza, sino es basado en la dependencia de Dios. Amén, de Dios. Así que si nos han ayudado en el área psicológica a poder trabajar con nuestra autoestima, cuidado, ahora comienza a fundamentarte en la palabra para que comiences a caminar en dependencia de Dios y no de tu autosuficiencia. Amén. Mientras nosotros reconocemos el valor personal de cada vida humana, no podemos negar que la baja autoestima de algunos a veces es justificada, ¿cierto? Y está basada en algo que es real. Nosotros no lo podemos negar, ¿ya? Pero debemos entender que este tipo de mentalidad muchas veces está buscando, ¿cierto?, que podamos entrar en rebelión contra Dios y tener así una baja estima, porque así nos va bien. Entonces pasamos como desapercibidos, decimos no, quedémonos así, no nos desarrollemos, no nos comprometamos. ¿Por qué? Porque empieza a haber esa justificación muchas veces, y eso no está correcto. Mientras nosotros estimamos a los demás como superiores, entonces tendremos naturalmente una preocupación por sus necesidades, por sus preocupaciones. Este tipo de mentalidad que busca en el exterior nos llevará naturalmente a la unidad entre el pueblo de Dios. Si yo te considero a ti como superior a mí y tú me consideras a mí por encima de ti, entonces va a suceder una cosa maravillosa. Tenemos una comunidad en la cual todos se respetan, en donde nadie se le falta el respeto. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué maravilloso! Como Pablo nos explica cómo tenemos que guardar y preservar la unidad. Con humildad y poniendo a los demás, ¿cierto?, como superiores a nosotros mismos.
vuelvo a repetir, si yo te considero a ti superior a mí, si tú me consideras a mí por encima de ti, entonces va a ocurrir algo maravilloso. Vamos a tener esta comunidad, esta iglesia en la cual todos nos vamos a respetar, porque vamos a dar honor, vamos a dar respeto, vamos a dar comprensión a todos. Amén. Y el quinto paso para ya terminar, ¿cierto? Este pasaje dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí está finalizando este pensamiento en este quinto paso. Mientras nosotros ponemos de lado nuestras ambiciones egoístas, nuestra vanagloria y nuestras tendencias de pensar que somos superiores y que somos los únicos en este mundo, entonces naturalmente vamos a tener una mayor preocupación, un mayor interés y necesidades por los demás. Esto parte de manera personal, como también para cada uno, ¿cierto?, de la iglesia. Todos tenemos que trabajar por eso, desde nosotros como pastores hasta cada uno de los miembros de la iglesia. Dejar, ¿cierto?, de pensar en esto para que podamos desarrollar como iglesia un mayor interés, una mayor preocupación por los intereses y las necesidades de los demás. Pablo nos dice que es malo, hermanos amados, que quede claro esto. Pablo no está diciendo aquí que es malo estar mirando por nuestros propios intereses. No está diciendo eso Pablo. Pero no solamente estemos mirando lo nuestro, sino que aquí Pablo dice, hey, ojo, detente un poquito, piensa en tus intereses, pero también sé generoso. Aquí se está hablando específicamente de generosidad y esto es lo que nos impulsa a dar sin esperar recibir nada a cambio. El significado de generosidad dice, nos hace referencia aquí únicamente a dar solamente con cosas materiales. No está refiriéndose solo a eso, sino también a ofrecer ayuda a las personas que lo necesitan. Yo me potencio con el más fuerte y yo voy a potenciar a otros que es más débil. Yo les voy a compartir, voy a ser generoso. ¿Para qué? Para que sus dones, sus capacidades se vayan multiplicando y siempre lo voy a mirar y va a ser una alegría. Es una alegría para mí cuando yo veo que otros hermanos se superan, que están siendo mejores que yo, que están avanzando. Eso alegra mi corazón y les comenzamos a dar el respeto, la admiración que ellos merecen para guardar lo que es la unidad. Así que el significado de generosidad no hace solamente referencia a dar cosas materiales, sino también a ofrecer ese respeto, esa ayuda, esa consideración a las personas que lo necesitan. Amén. Por eso podemos cerrar este tiempo que una iglesia unida puede avanzar en la misión que le ha sido encomendada. Unidad es la propiedad, mire, la unidad en su definición es la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Hermanos, nosotros no podemos dividirnos porque hay algo que mantiene esa unidad, que es el amor. Si nosotros nos desunimos, estamos negando el amor de Dios, hermanos amados. Y eso es lo que mantiene que estemos concertados, unidos, no fragmentados, sino que es el amor. Estamos dando muy mal testimonio si verdaderamente nos fragmentamos, si nos dividimos, porque como iglesia tenemos, cierto, que entender que es una virtud ya, y que esas divisiones no nos destruyan. La unidad es el vínculo perfecto que tenemos en Cristo por medio de su evangelio, un vínculo que sobrepasa toda diferencia. Guardar la unidad, hermanos, requiere de esfuerzo. La palabra que encontramos ahí en Efesios, que también habla el apóstol porque les habla a todas las iglesias sobre esto, es solícitos, solícitos. Eso nos da testimonio de eso, ¿cierto? Que debemos esforzarnos por mantener la unidad de la iglesia. Tú tienes que esforzarte para dejar este tipo de pensamiento de vanagloria, de competitividad y comenzar a mirar y caminar en humildad y considerar a los demás, ser generoso con los demás, unánimes en esto que es por medio del amor. Guardar esa unidad es requiere y es, cierto, un esfuerzo personal de cada uno de nosotros, mantener la unidad de la iglesia, porque hemos sido llamados, cierto, por Dios, no a ser individuales. Dios nos ha llamado al individualismo, Dios nos ha llamado a la unidad. Así que recordemos que todos estamos bajo el señorío de un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Amén. Por eso
podríamos compartir nuevamente para cerrar este hermoso pasaje de Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Pablo le está diciendo, completen, llenen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Está llamando a la unidad, ¿cierto?, de pensamiento y de sentimiento, una unidad profunda, y que esa unidad se va a desarrollar a través de los versículos 3 en adelante. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oramos al Señor. Amado Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por recibir esta hermosa bendición de tu palabra, Señor, esta hermosa propuesta que Pablo nos hace en el día de hoy, a poder practicar la unidad, Señor. Ahora que ya nos queda muy poquito, Señor amado, para comenzar nuestro trabajo en la iglesia, para comenzar a movilizarnos, Señor, no lo podemos hacer divididos, no lo podemos hacer fraccionados, tenemos que hacerlo, Señor, en unidad. Así que te pedimos esta tarde, Señor, que tú puedas trabajar por medio de tu Espíritu Santo en el corazón de la iglesia, puedas trabajar en sus sentimientos, en su mente, en esta hora, para que en el nombre de Jesús sea derribado todo aquello que nos quiere separar, todo aquello, Señor, que nos quiere fraccionar, dividir, esos pensamientos muchas veces sectarios, esos pensamientos, Señor, en los cuales muchas veces algunos se enaltecen, Señor, y quieren brillar, quieren ser promovidos, pero en esta hora, Señor, tal como, Señor, lo hemos cantado muchas veces, renunciamos, Señor, bajamos nuestras coronas y lo único que queremos es que Cristo brille, que Cristo sea enaltecido. Oh Señor, permite que este mensaje pueda estar, Señor, encendido en los corazones de nuestros hermanos, para que al momento del reencuentro en nuestro curso presencial, Señor, podamos fijar la mirada en lo cual tenemos, Señor, que estar, Señor, persistentes y firmes, y es en guardar la unidad, ser celosos en la unidad de la iglesia, porque una iglesia que trabaja unida, Señor, va a poder avanzar hacia los planes y propósitos que tenemos hasta tu venida, Señor. Muchas gracias, que sean derribados, Señor, todas percepciones humanas, pensamientos, Señor, filosofías, de lo que yo quiero, Señor, que renunciemos a eso y entendamos que la motivación de estar unidos, amado Dios, es tu amor, es tu amor, es tu amor, y trabajemos por ello con este hermoso consejo que Pablo nos ha dejado. Te doy gracias por la congregación Osana y le bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y seguimos disfrutando de este servicio online.